Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos oyen, nos ven, perdón, a través de diferentes plataformas del Ministerio El Fuerte Pregón. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a una programación más del repaso general de esta escuela sabática, eh, la sección 3 del juicio investigador, parte 1. Hoy me estará acompañando mi hermano Luis desde Ecuador. Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Hola Javier, amigos que nos escuchan y que nos ven. Gracias a Dios estamos bien, gustosos de poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, hermanos, eh, recordarles nada más que nos pueden sintonizar en las plataformas que irán apareciendo en pantalla a medida que vamos haciendo el repaso de esta lección de escuela sabática. Pero antes de eso, vamos a orar para comenzar ya este repaso. Luis, ¿qué tal si nos diriges en oración? Nuestro Padre y nuestro Dios, le damos gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos concede, Padre amado. Queremos pedirle que usted sea nuestro maestro en esta hora que vamos a tener el repaso de su palabra, el repaso de la escuela sabática, y que pues nos permita abrir la Santa Biblia y que todo lo que se diga y se haga sea para honrar y glorificar su santo nombre. Quédese con nosotros, permítanos que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, eh, vamos entonces ya a entrar en materia para ir comenzando. Y vamos a hacerlo con lo que es la inspiración que fue para toda esta semana, que se encuentra en el conflicto de los siglos, la página 536. Antes de todo, recuerden que el tema general de esta escuela sabática se llama el juicio investigador. Luis, ¿qué tal si nos das leyendo la lección? Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán, pues, presentes en personas ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente, como decíamos en toda esta semana, de que en el cielo se está hallando un juicio y que los únicos que serán tenidos por dignos y tendrán parte en la resurrección de los justos, hablando de los muertos justos, son aquellos que entregaron sus vidas a Jesús, confesaron sus pecados, se arrepintieron y se alejaron de sus pecados. Hermanos queridos, aquí vemos claramente de que hay un juicio que se lleva a cabo y este ha sido el tema de toda esta semana. En la primera pregunta de esta semana que nos hacía la escuela sabática, le voy a pedir a Luis que nos pueda ir buscando ya el texto que se encuentra en Daniel 7, 9 y 10. Dice ahí la primera pregunta: ¿con qué propósito se está llevando a cabo un juicio? Luis, ¿qué nos dice Daniel 7, 9 y 10? Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito se está llevando a cabo un juicio? ¿Para qué, hermanos? El propósito es que, hermanos, todos los casos de los hombres y las vidas y los caracteres van a ser revisados ante el juez del universo.
La cita del conflicto de los siglos, la página 533. Dice, así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne, en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Hermanos, este es el propósito de que se está hallando un juicio en el cielo, de pesar el carácter y las obras de los hombres. Y al final de todo eso, cuando termine el juicio investigador, dar a cada uno según haya sido sus obras aquí en la tierra, según la recompensa que merezca. Entonces, ese es el propósito por el cual se está llevando un juicio. Luis, seguimos a la siguiente pregunta. El profeta Daniel ve a uno que venía hasta el anciano de días. ¿Qué representa esta venida? Amén. Daniel 7, 13, 14. Vamos a pedir a Luis que nos lea Daniel 7. Hasta eso yo busco Apocalipsis, capítulo 5, 6 y 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Apocalipsis 5, 6 y 7 dice, miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La pregunta que nos hacía la escuela sabática era que el profeta Daniel ve a uno que se acerca hasta el anciano de días. ¿Quién es este? Nada más y nada menos que el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús es el que se acerca ante Dios el Padre. ¿Para qué, hermanos? Para comenzar a hacer la última fase de su obra mediadora, del plan de redención que se ha establecido para el hombre. Pero ¿qué representa esta venida? ¿Con cuál propósito Jesús se acerca a Dios el Padre? Porque muchos lo interpretan de que esta venida es su segunda venida, pero no está hablando de su segunda venida. Está hablando de que Jesús entra al lugar santísimo para hacer expiación por todos aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, lo hayan confesado y se hayan alejado de sus pecados. No para todos hará expiación Jesús. No porque estemos en la iglesia pensemos que ya merecemos el cielo. No. Únicamente se hará expiación por aquellos que confesaron sus pecados, que se arrepintieron de sus pecados y que se alejaron de sus pecados. Solo por ellos Jesús hará expiación. Luis, léenos por favor la cita que sigue a continuación. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. En esta venida es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por los ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Amén. La cita es clara, decir que no es su segunda venida, la que presenta Daniel 7, 13 y 14. Es que el Señor entra al lugar santísimo a hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella.
que hayan confesado todos sus pecados y que se hayan alejado. Bien, vamos a continuar, Luis, con la siguiente pregunta. Y dice así: ¿cuáles son los únicos casos que se considerarán en el juicio? En 1 Pedro 4:17 dice algo interesante. Luis, ¿qué tal si nos puedes leer? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Entonces, ¿cuáles son los únicos casos que se van a considerar en el juicio? Los que alguna vez entraron o están en el pueblo de Dios, vamos a decirlo así, dentro del, del pueblo de Dios, los que conocieron la verdad, esos van a ser tomados en cuenta en el juicio, ¿sí? Empezando por los muertos justo desde Adán hasta la fecha, que muy pronto pasará a los vivos. Entonces, hermanos, hay un texto interesante en Apocalipsis 11:1 que lo habíamos topado esta semana, que no estaba ahí en la escuela sabática. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Aquí la palabra medir, decíamos en esta semana, en el original, significa que juicio. El Señor manda hacer juicio por quienes, por los que adoran en su templo, por los que conocen la verdad, por los que se hacen llamar el pueblo de Dios. Luis, léenos por favor la cita. Conflicto de los siglos, página En el, 534, 536. en el rito típico, solo aquellos que habían presentado ante Dios, que se habían presentado, ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y se verificará en fecha posterior. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Amén. Interesante la cita que nos muestra claramente que así como en el rito típico, allá en el Antiguo Testamento, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas, ¿a dónde? Al santuario por medio de la sangre del holocausto o del sacrificio, tenían participación en el servicio al día de expiaciones. No era para todos, no era para todos porque pertenecían al pueblo de Dios, no. Solo los únicos casos que se iban a considerar para hacer expiación eran de aquellos que se habían arrepentido, confesado sus pecados, solo para ellos. Para aquellos que no se habían arrepentido. Para aquellos que solamente estaban disfrazados de cristianos, no va a haber propiciación para ellos. Ellos tendrán que pagar su propia muerte. Cristo no hará expiación por ellos. Por eso es que es interesante que nosotros debemos cada día confesar nuestros pecados y alejarnos de él. No quiere decir que, hermanos, que todos los días voy a caer en lo mismo y en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es confesar y alejarse del pecado. Entonces dice que el juicio de los impíos será en una fecha posterior. Sabemos que eso será después de los 1000 años. ¿Sí? Entonces, el juicio empieza por los muertos, por los primeros que vivieron en la tierra, desde Adán, Eva, y así pasa cada generación y va a terminar hasta los vivos. ¿Sí? Pero solo van a considerarse los casos de los que algún día pertenecieron al pueblo de Dios. Y solo se va a hacer expiación por aquellos que hayan confesado sus pecados y que hayan borrado
y que se hayan arrepentido de todo corazón. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Y esto usted lo puede ver día a día que hemos repasado la escuela sabática. La cuarta pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cómo lleva Dios un fiel registro de todos de todos nosotros? Lucas 10:20 decía algo interesante. Pero le voy a pedir a Luis que busque Apocalipsis 3:5. Hermanos, Lucas 10:20, los discípulos se regocijaban de que los espíritus se sometían a ellos. Pero Jesús les dijo, no se regocijen de eso. Más bien regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Estén escritos en el libro de la vida. De eso deben regocijarse. Luis, léanos Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Ahí está, el libro de la vida, primer libro. ¿Qué quiere decir ese libro? El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Los que todos conocieron, los que conocieron la verdad. Ahí están escritos sus nombres. Y cuando venga el juicio y quizás no pasemos la prueba, que se encuentre una falla, una mancha, seremos borrados de ese libro de la vida. Quiere decir que estaremos perdidos. Pero hay otro libro más que nos enseña los registros, tanto buenos y malos. Malaquías 3:16. ¿Qué dice Luis? Malaquías. Entonces, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Hay otro libro, el libro de memorias, donde se escriben tanto las cosas buenas como las cosas malas. Mire cómo lo dice la sierva del Señor. Conflicto de los siglos 534-536. Dice ella, delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registradas en el cielo. ¿Sí? Vemos claramente que hay un libro de memoria, donde se registran todas las cosas buenas que usted ha hecho por la causa de Cristo. Pero ella sigue diciendo, hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Las admoniciones o recomendaciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. En este libro, hermanos, se registran tantas cosas buenas como malas. Toda mala palabra, todo acto egoísta, todo va a ser registrado ahí. Nuestro ángel anotador, que está con nosotros a diario, está anotando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, sean buenas cosas o sean malas cosas. Por eso, nosotros siempre tenemos que pensar antes de hablar y también pensar antes de actuar. ¿Sí? Bien, vamos a entrar a la última pregunta, que dice de esta manera. ¿Cuál será la norma del juicio investigador? ¿Por cuál norma seremos juzgados? ¿Cuál es el patrón por el cual seremos juzgados o pesados nuestros caracteres? Santiago 2:12 dice algo interesante ahí. ¿Qué dice Luis? Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Entonces esa ley de la libertad que habla Santiago es la ley de Dios que fue dada ya en el monte de Sinaí, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Y Jesús dijo en Mateo 5:17 que ninguna palabra iba a cambiar de la ley mientras existan los cielos y la tierra. Así que Dios no ha cambiado su ley. Su ley es inmutable. Pero nos da otro texto, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Amén. Entonces, hermanos, vemos claramente de que la ley de Dios va a ser la norma por la cual usted y yo seremos juzgados. Y no hay nada oculto para el Señor. Dios traerá toda obra, sea que esté oculta o no. Entonces, hermanos, ahí el conflicto de los siglos, la página 536 nos dice, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Así que, hermanos, tenemos claro eso. La ley de Dios no ha sido abolida como muchas denominaciones enseñan. La ley de Dios sigue vigente. El apóstol Pablo ya decía ya en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley, a la verdad, decía él, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y él también agregaba algo más. Él decía que si no fuera por la ley, él no hubiera conocido el pecado. Y la sierva también nos decía en la revista en general, al 23 de mayo de 1899 nos decía, a través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad, no ha sido rebajada y jamás lo será. Dice, a través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador y el pecador puede ser salvo mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados. La ley exige la muerte del pecador y esa muerte, hermano, la sufrió Cristo por nosotros. Nosotros tenemos que aceptarla por fe, ¿sí? Entonces, Cristo podrá hacer por propiciación por sus pecados y los míos. La ley de Dios, dice ella, no ha sido cambiada en ningún sentido para moldarse al hombre en su condición caída. Si alguien quiere acomodar la ley a su gusto, no lo va a poder hacer, porque la ley no ha sido rebajada nunca. Permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Esa es la ley. Por esa ley vamos a ser juzgados, usted y yo. Así que, hermanos queridos, esto ha sido el repaso general de la escuela sabática. Espero que lo haya podido entender. Y si no, véala día a día, que están ahí en los canales de YouTube o en el Facebook. Véala día a día, que es muy interesante lo que hemos estudiado esta semana. Esta semana que viene seguiremos con la segunda parte. No se pierdan sus estudios porque son muy importantes para nuestras vidas. Porque estamos viviendo en el verdadero día de expiación final, en el juicio investigador. Así que, hermanos, nada más nos resta orar para poder cerrar este repaso de escuela sabática. Luis, por favor, dirígenos a oración. Vamos a orar. Luis, si está ahí. Creo que a Luis se le cortó la llamada. Pero bien, voy a terminar yo eh, con oración. Vamos a ver si podemos añadir a Luis nuevamente, ya que se cortó la llamada. Vamos a ver si lo podemos contactar nuevamente, a ver si oramos juntos, así como comenzamos juntos este repaso, pues me gustaría terminar con él juntos. Vamos a esperar que Luis se conecte, tuvo un problema de internet. Esperemos que se conecte Luis.
Vamos a esperar un momento. Yo creo que se va a conectar. Eso pasa, hermanos. A veces hay fallas técnicas que están fuera de nuestras manos. Vamos a ver si puede entrar. Si no, pues termino yo. Vamos a esperar un minuto. Ok, estamos nuevamente, Luis. Se nos fue, pero ahí está. Hay cosas que pasan, hermanos, que están fuera de nuestras manos. Pero bien, vamos a orar para terminar, Luis. Luis, por favor. Bondadoso Padre y bendito Dios, le agradecemos, oh Padre Santo, por el estudio de su palabra en esta hora. Padre bendito, que nuestra conciencia se puedan abrir a los tiempos en que estamos viviendo, que podamos nosotros no ser negligentes, que podamos, como dice su palabra, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que podamos tener siempre en mente, Señor, que todos los días, a través de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos, estamos preparando un carácter que eh, o nos pueda acercar, o nos pueda preparar, o nos pueda habilitar para estar frente, Señor, un carácter semejante al del Señor Jesucristo que nos pueda permitir estar en pie y pasar eh, ante el juicio de usted, Señor. Pero, Padre bendito, que podamos nosotros cada día buscarlo a usted a través del estudio de su palabra y de la oración. Que entregar nuestras vidas en sus manos sea siempre la primera obra de nosotros y la más importante en nuestra vida. Gracias por el estudio y el repaso de su escuela sabática. Le rogamos una bendición para cada persona que nos ve y nos escucha. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, Luis, gracias por habernos acompañado. Javier, gracias a ustedes. Gracias al Señor por permitirnos haber estado aquí. Hermanos, un saludo y que tengan un excelente día. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Recuerden, hoy a la tarde estaremos con un tema para recibir el sábado, a cargo de nuestro hermano Luismi desde Ecuador. Así que invitamos a que nos pueda acompañar. Bendiciones para todos.